con este trabajo sobre los desafíos pendientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad académica. Habíamos valorado positivamente en el trabajo anterior cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de la libertad académica en distintas audiencias, informes y distintos pronunciamientos desde finales del 2017. Sin embargo, advertíamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha desarrollado aún jurisprudencialmente el derecho a la libertad académica, a pesar de que ha conocido casos emblemáticos vinculados a la materia. De forma muy positiva, la Corte Interamericana ha declarado la violación de otros derechos, produciendo distintas normas y estándares en la materia, pero queda pendiente el trabajo de la construcción de un corpus iuris, de un cuerpo jurídico normativo robusto que represente estándares interamericanos en materia de la libertad académica. Algunos casos de violaciones contra la libertad académica que ha podido conocer la Corte Interamericana. Vamos a continuar esta explicación. Aunque no fuera reconocido expresamente por la Corte Interamericana, en los casos que estamos comentando, se han cometido violaciones en el marco de la persecución y ataque dirigido como consecuencia de la realización de trabajos académicos, de la emisión de pronunciamientos fundamentados en investigaciones y aportes científicos, por lo que la Corte Interamericana pudo haber aprovechado la oportunidad, o la Comisión Interamericana, en el ejercicio de litigio estratégico, de abrir el cauce argumentativo invocando, además de los derechos que se han declarado como violados, también la afectación de la libertad académica. Insistimos, esto representa un desafío muy importante a atender por parte tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte en futuros casos. La invitación es a que se cree este cuerpo normativo en materia de libertad académica en el sistema interamericano. En el trabajo anterior conversamos sobre el caso de Daniel Urrutia contra Chile, de Tulio Álvarez contra Venezuela y de Vladimir Herzog contra Brasil. A continuación vamos a hablar del caso de Nelson Carvajal contra Colombia, de López Lone y otros contra Honduras, de Eduardo Kimmel contra Argentina y el caso de Palamara Iribarne contra el Estado chileno. El cuarto caso que quiero comentar es el de Nelson Carvajal contra Colombia. El 16 de abril de 1998, Nelson Carvajal fue asesinado. Era periodista, director de programas de radio colombianos, profesor universitario, director del Centro Educativo Los Pinos. Como periodista informaba sobre asuntos de interés local, en particular sobre irregularidades en la administración de fondos públicos, actos de corrupción, lavado de dinero del narcotráfico en el área. Al momento de su muerte investigaba sobre el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y tráfico de armas en la zona. La Corte Interamericana conoció su caso y emitió sentencia en marzo del 2018, donde declaró responsable al Estado de Colombia por la violación del derecho a la vida, la libertad de expresión, garantías judiciales por las investigaciones del asesinato, la integridad personal y protección de sus familiares, entre otros. La Corte determinó que el asesinato de Carvajal estuvo directamente relacionado con su labor como periodista, cometido dentro de un patrón de homicidios contra periodistas durante la época. Sin embargo, la Corte Interamericana pudo haberse pronunciado sobre la conexión de lo ocurrido en relación a su condición de profesor universitario. Cualquier forma que impida continuar con la actividad de investigación y de difusión del conocimiento científico es una violación contra la libertad académica. El quinto caso sobre el cual quiero hacer mención es el de López Lone y otros contra Honduras. En el 94, jueces miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, Adán López, Luis Chévez, Ramón Barrios, Tirsa Flores, mostraron su oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, criticando desde el punto de vista jurídico el rol asumido por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual fueron destituidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoció el caso, el 5 de octubre del 2015 decidió que el gobierno hondureño violó el derecho de los jueces a su libertad de expresión, asamblea, asociación. Sobre las declaraciones emitidas por los jueces, la Corte Interamericana afirma que se manifestaron en contra del golpe de Estado
y a favor del restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras mediante diversas formas como la participación en una manifestación, por vía de la interposición de recursos judiciales, pero inclusive a través de opiniones manifestadas en el marco de una conferencia universitaria. Ojo con esto. Además, el juez Ramón Barrios era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Honduras. Él fue objeto de un procedimiento disciplinario por la publicación en el año 2009 de un artículo titulado "No hubo sucesión constitucional", el cual resumía sus posiciones académicas en el contexto de su cátedra y basado en opiniones profesionales jurídicas. Parte de las declaraciones de los jueces se dieron en el ejercicio de la libertad académica. Sus comunicados fueron producto de opiniones profesionales de carácter jurídico a favor de la democracia y en el caso además de Barrios Maldonado como profesor universitario. Hubiera sido muy interesante que la Corte Interamericana incluyera en sus argumentos uno de los ámbitos de protección a la libertad académica comprendido por el espacio universitario que representa realmente el lugar ideal para el debate y la producción del conocimiento científico. Esto en relación a las conferencias dictadas. Tal como lo expresa el relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión en su informe del 2020, los académicos gozan de libertad académica no solo dentro de las instituciones donde desempeñan su labor, en los aspectos internos de la investigación, la labor intelectual, la enseñanza, las convocatorias y otras actividades, sino también a distancia en su papel de educadores y comentaristas, como ejemplo de ello, cuando un académico expone sus conocimientos técnicos en una audiencia ante un órgano legislativo, en una conferencia, en una comunidad, en la conversación, en distintos medios de difusión o en una publicación en los medios sociales. Debe considerarse que, entre otras, se está ejerciendo la libertad académica. Además, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Mustafa Erdogan y otros versus Turquía en mayo del 2014 afirmó que dicha libertad no se limita a la investigación académica o científica, sino que también se extiende a la libertad de los académicos para expresar libremente sus puntos de vista y opiniones, incluso si son controvertidos en las áreas de su investigación, experiencia profesional, como la del derecho, y competencia. Esto incluye la posibilidad de emitir críticas y observaciones sobre el funcionamiento de las instituciones públicas dentro de un sistema político. El sexto caso que quiero comentar es el de Eduardo Kimmel contra Argentina. Kimmel fue un reconocido periodista, escritor e investigador histórico, autor de varios libros relacionados con la historia política de Argentina, que recogían sus investigaciones sobre asesinatos y violaciones a los derechos humanos, por lo cual Kimmel fue condenado a prisión y multa por el supuesto delito de calumnia. El caso fue conocido por la Corte Interamericana y sentenciado en mayo del 2008. La Corte condenó al Estado argentino por considerar que la medida fue innecesaria y desproporcionada y que vulneró la libertad de expresión de Kimmel. Quiero destacar que Kimmel hacía investigaciones de carácter histórico documentales, que lo llevaban a encontrar evidencias científicas que además recopilaba en sus obras. En su condición de investigador no solo estaba protegido por la libertad de expresión, sino también por la libertad académica. Tanto la libertad académica y la libertad de expresión se encuentran relacionadas en la necesidad de búsqueda de información que resulta inherente a la actividad investigativo-académica, así como en la necesidad de difundir el conocimiento científico producido en el marco de la actividad investigativa de profesor, investigador, profesional o estudiante. El séptimo y último caso que quiero comentar es el de Palamara Iribarne contra Chile. El oficial militar retirado Palamara, funcionario civil de la Armada e ingeniero naval, escribió un libro titulado Ética y Servicios de Inteligencia. Fue condenado por la justicia penal militar por intentar publicar el referido libro y por una serie de declaraciones hechas ante los medios de comunicación durante el proceso en su contra. Los superiores militares le exigieron contar con el permiso para publicar su libro, pero cuando sometió el libro a revisión, le negaron el permiso, siendo objeto, además, de un proceso penal y de una investigación administrativa. El caso fue conocido por la Corte Interamericana, la cual emitió el 22 de noviembre del 2005, considerando que hubo censura previa y que la norma penal militar sobre el desacato aplicada a Palamara establecía sanciones desproporcionadas. La Corte
Interamericana consideró que Chile debió garantizar el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, permitiéndole escribir sus ideas y opiniones, también difundirlas y distribuir su libro. Pero la Corte omitió pronunciarse sobre el deber del Estado que tiene de abstenerse de perseguir a quienes emitan opiniones y realicen trabajos académicos fundados desde su intelecto, lo cual está protegido por la libertad académica. Quiero destacar que el relator de la ONU para la libertad de expresión en el 2020 ha ratificado que la exposición de conocimientos técnicos en una audiencia ante un órgano legislativo, una conferencia en una comunidad, una conversación en medios o publicaciones realizadas por académicos, esto está dentro de lo protegido por la libertad académica. La propia sentencia de la Corte dice que el libro fue realizado bajo los criterios recibidos por la formación y experiencia profesional y militar de la víctima. Esto refiere al ejercicio pleno de uno de los atributos de la libertad académica que no fue reconocido expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte pudo aprovechar este caso y otros para recordar que restringir la información contenida en investigaciones académicas de interés público con base a supuestas razones de seguridad nacional u orden público no es compatible con los límites del ejercicio de la libertad académica, tal como por ejemplo lo dijera el relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, citando el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su informe del 2020, específicamente en el párrafo 25. Para concluir, se constatan algunas violaciones a la libertad académica en casos conocidos por la Corte Interamericana, en relación a distintas prácticas. Censura de trabajos de investigación en contextos autoritarios, por ejemplo, citando el caso de Kimmel, Palamara, Tulio Álvarez. Represalias y persecución por actividades académicas y periodistas, sin duda Daniel Urrutia, Vladimir Herzog. Sanciones desproporcionadas como consecuencia del ejercicio de la libertad académica y de expresión, Tulio Álvarez, Palamara, víctimas de esto. Privación del derecho a la vida de académicos y periodistas con motivo de su labor profesional, Vladimir Herzog, Nelson Carvajal, entre otros. En los casos examinados se evidenciaron violaciones a la libertad académica mediante represalias, persecuciones, censura, sanciones desproporcionadas de carácter penal, civil, e incluso la privación de la vida en perjuicio de profesores universitarios y periodistas como Nelson Carvajal, Vladimir Herzog, Tulio Álvarez, jueces y profesores universitarios como Urrutia, López, Chévez, Barrio, Flores, investigadores y escritores como Palamara, Kimmel. Es necesario que tanto la Comisión como la Corte Interamericana declaren la necesidad de una protección especial otorgada a los académicos y actores universitarios en virtud de su condición vulnerable en el contexto de gobiernos autoritarios. Resulta además conveniente tomar como modelo el criterio de otros sistemas regionales de protección como la Comisión Africana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre el reconocimiento de la importancia de la libertad de expresión para el ejercicio de la libertad académica, o por ejemplo, el ejemplo de la propia Relatoría sobre Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas en su informe de septiembre del 2020. Se espera que los órganos del sistema interamericano asuman como desafío pendiente ante nuevos casos el reconocimiento del derecho a la libertad académica como un derecho expresamente protegido por el sistema interamericano, así como también el desarrollo de los estándares básicos para su protección sobre la base de los instrumentos internacionales adoptados por el sistema universal y regional de los derechos humanos.